En el hogar de la raza de guerreros más poderosa del universo, podemos observar como una mujer de cabello azabache acababa de dar a luz a dos nuevos integrantes de la un tanto despreciable familia Saiyajin, quienes eran temidos en gran parte del universo por su naturaleza despiadada y por los incontables planetas que habían conquistado, conociéndose también que estaban bajo las órdenes de un maligno tirano llamado Freezer, el cual pertenecía a la raza de los demonios del frío. Dejando a un lado este breve contexto, en la sala médica se podía ver a los dos recién nacidos durmiendo tranquilamente en unas incubadoras del lugar, a la vez que una acalorada discusión se estaría llevando a cabo en ese momento. No me vengas con esas estupideces, ¿cómo te atreves a decirme que mi segundo hijo solo tiene un insignificante nivel de pelea de 2 unidades? Diría un hombre pelipunta que tenía una cicatriz en su mejilla, el cual se mostraba sumamente molesto. Lo lamento Bardock, pero ya hemos medido varias veces el poder de tu hijo y no marca más allá de esa cantidad. Entiendo que te sientas muy frustrado ya que eres el capitán del ejército del planeta, pero no hay nada que podamos hacer para cambiar esta realidad, exclamaría el encargado de las instalaciones médicas, siendo un tipo de orejas puntiagudas llamado Plantor. El nombrado como Bardock apretaría sus puños con enojo, pero una voz femenina hizo que pudiera controlarse. Y dime doctor, ¿cuál es el poder de pelea de nuestro primogénito? Serían las palabras de una mujer de un largo cabello alborotado, la cual había escuchado las anteriores palabras del anciano. General Amura, creí que aún se mantenía en reposo después del parto, diría Plantor con algo de sorpresa. No olvides que soy una guerrera, he pasado por cosas peores que simplemente traer al mundo a dos pequeños mocosos, así que te aconsejo que no vuelvas a subestimarme. Ahora responde a mi pregunta, diría Amura con una mirada peligrosa. Plantor con una gota de sudor en su nuca respondió. Su primer hijo es algo que no habíamos visto en los últimos años, su nivel de poder es de unas 30.000 unidades para ser exacto, una cifra muy cercana al de la princesa Vegeta, y apenas lleva unas cuantas horas de nacido, no cabe duda de que es un verdadero prodigio. Esas declaraciones hicieron sonreír con orgullo a la pareja de Saiyajins, a lo que Bardock se acercaría a la incubadora de su primogénito y lo tomaría entre sus brazos, viéndolo fijamente con aquella sonrisa. Estoy completamente seguro de que te convertirás en un guerrero de la más grande élite de nuestra raza, incluso es posible que esa antigua leyenda sea real, posiblemente tú seas el Super Saiyajin, diría Bardock, pensando en que su hijo podría incluso superar a la hija de su acérrimo rival y amigo, Vegeta III, rey de los Saiyajins. Sé que estás emocionado querido, pero empieza primero con ponerle un nombre a nuestro pequeño, diría Amura, acercándose a su pareja. Bardock ya tenía pensado un nombre, diciendo al instante. El nombre de este niño será Taiko, el Saiyajin que se convertirá en el guerrero más fuerte que haya conocido nuestra raza. Amura estaba igual de entusiasmada que Bardock, y luego de escuchar las palabras de su pareja esta procedió a tomar al bebé en sus brazos, para después comenzar a retirarse del lugar junto con el pelipunta. Disculpen, su segundo hijo todavía sigue en la incubadora, ¿acaso no piensan llevárselo con ustedes? Diría Plantor a manera de pregunta. Esa deshonra de ahí no es mi hijo, así que no vuelvas a relacionarlo nunca más conmigo o con mi mujer, ¿está claro? Diría Bardock con una notable voz amenazante. Mándalo a un planeta cualquiera y que se muera allí, a nosotros no nos importa lo que le pueda pasar a ese engendro de nivel mediocre, diría Amura con frialdad. Después de aquellas cortantes palabras, la pareja de Saiyajins saldría de la sala médica, dejando a un Plantor ligeramente asustado, pues sintió que faltó muy poco para que Bardock lo redujera a nada más que cenizas. Sin embargo, cuando este recuperó la calma, se vio como negaba con su cabeza, pues lo que Amura y Bardock acababan de hacer fue un acto bastante cruel, pero no había nada que se pudiera hacer, pues así era la raza Saiyajin, quienes no tenían aptitudes para el combate simplemente eran marginados, echados a la basura como si nada. Es una pena, comentaría Plantor, caminando hacia la incubadora del infante, el cual tenía un parecido tremendo con el hombre que lo había dejado en el olvido. En eso el anciano escucharía la entrada de la habitación abrirse nuevamente, pensando en que quizás alguno de sus padres se arrepintió de su decisión, pero al girarse en dirección de la puerta solo pudo ver a otra mujer Saiyajin, quien venía con unas heridas leves en su cuerpo, no pareciendo nada de consideración a simple vista.
Eres tú Nova, por lo que veo la misión que te encargaron no fue nada fácil, diría Plantor, analizando de pies a cabeza a la fémina. Los sujetos de ese planeta fueron un tanto problemáticos, pero nada que no pudiera controlar, incluso le salvé el trasero a unos miembros de mi escuadrón, diría la ahora conocida como Nova, mostrando una sonrisa de victoria en su rostro. Si quieres puedes usar la cámara de recuperación que está en la habitación número 4, diría Plantor amablemente. Descuida viejo, este tipo de heridas no son nada para mí, solo vine para que me des un par de vendajes, diría Nova. Tan presumida como siempre, al menos deberías dejar que te revise para ver si no tienes algún hueso roto, diría Plantor. No tengo tiempo para eso, lo que quiero ahora es ir a comer algo ya que tengo mucha hambre, diría Nova despreocupadamente. Como quieras, pero no me eches la culpa si no estás al 100% para tu próxima misión, diría Plantor, yendo hacia un cajón para buscar lo pedido por la chica. Durante la espera Nova se percataría de que había un recién nacido en una de las incubadoras, acercándose para echarle un vistazo. Tal parece que ya tenemos un nuevo recluta para el futuro, comentaría Nova, mirando de brazos cruzados al pequeño que dormía plácidamente. Lastimosamente eso no será posible, ese niño posee un simple poder de pelea de tan solo 2, claramente no servirá para la batalla cuando crezca, diría Plantor desde el otro extremo de la sala. En serio, eso sí que es una verdadera lástima, diría Nova, quien por curiosidad sacaría al bebé, y al apreciarlo más detenidamente se dio cuenta de que se parecía a alguien que era bastante respetado entre los miembros del ejército. Plantor, que aún seguía buscando los vendajes, escucharía de nueva cuenta la voz de Nova. Viejo, no me digas que este niño es hijo del capitán, fue el comentario de la Saiyajin. Ante esas palabras el doctor sudaría frío, recordando las declaraciones amenazantes de Bardock, respondiendo rápidamente sin mostrarse alterado. Te equivocas, un bebé con solo 2 unidades de poder no podría ser hijo del capitán Bardock, su apariencia es solo una coincidencia, sus padres son 2 Saiyajins de clase media que lo dejaron a su suerte por ser un guerrero tan débil, así de simple. Ya veo, diría Nova, observando cómo el niño abría sus ojos lentamente, y al verla ella comenzaría a estirar sus manitas en dirección de su rostro, como queriendo tocar su mejilla derecha. Plantor ya había encontrado un par de vendajes, viéndose cómo este se estaría acercando hacia la chica. Oye, no te importaría si me lo quedo, ¿verdad? Diría Nova, sorprendiendo de gran manera al anciano con sus palabras. ¿Hablas en serio? Diría Plantor, el cual aún no salía de su asombro. Dijiste que sus padres lo rechazaron, no es así, por lo tanto no habría problema si me lo llevo conmigo, diría Nova con una sonrisa. Eso es cierto, pero, ya te dije que es un niño sin ningún tipo de futuro como guerrero, no entiendo para qué quieres llevártelo, diría Plantor, estando visiblemente confundido. Es un capricho solamente, pero si no te parece entonces lo dejaré aquí, diría Nova. Al contrario, si tanto quieres llevártelo pues yo no tengo ningún problema, respondería Plantor. Muy bien, entonces nos vemos, diría Nova, estando por retirarse con el infante en sus brazos. Oye, espera, ¿se te olvidan los vendajes que me pediste? Diría Plantor, quien estaba sosteniendo el montón de vendas en sus manos. Ya no las necesito, tarde o temprano mi cuerpo se curará solo, diría Nova, sin darse la vuelta para mirar al doctor. Plantor solo pudo dar un leve suspiro de derrota por la actitud de la joven, pero antes de que la mencionada se fuera, giró un poco su rostro para ver al anciano con una amplia sonrisa, y este escuchó unas palabras de parte de la chica que lo dejaron inmóvil. Por cierto, viejo, hay una cosa que quiero que tengas presente, y que muchos de los que están allá afuera ignoran. Si un perdedor hace muchos esfuerzos, quizás en un futuro pueda sobrepasar los poderes que tiene un guerrero distinguido, no importa cuántas veces te derrumben, lo importante es nunca dejar de creer en ti mismo, eso es lo que te hace fuerte de verdad, el no rendirse jamás en la vida. Esas palabras dejaron anonadado a Plantor, el cual solo pudo ver cómo la chica salía de la sala médica junto con el niño, teniendo el ligero presentimiento de que el futuro de ese pequeño bebé de clase baja no era como él se lo había imaginado.
Nova se encontraba sentada en una roca mientras pensaba un nombre para el niño que en teoría acababa de adoptar, pudiéndose apreciar como el infante miraba a la chica con una mirada curiosa y llena de inocencia. ¿Cuál será un buen nombre para ti? La verdad es que no eres como los otros bebés que había visto antes, eres sumamente tranquilo y no te comportas salvajemente, diría Nova, a la vez que alzaba al recién nacido, poniéndolo a la altura de su rostro. El niño empezaría a reír felizmente al mismo tiempo que se movía juguetonamente en los brazos de su ahora madre, la cual sonrió con un poco de ternura, comprobando totalmente de que este pequeño no era como cualquier otro Saiyajin, y eso hizo que un nombre poco común para alguien de su raza viniera a su mente, siendo el nombre perfecto. Ya lo tengo, te llamarás Goku, ¿oíste bien bebé? Tu nombre desde ahora será Goku, y ambos seremos familia desde este momento, diría Nova alegremente, a la par que el niño seguía riendo con felicidad, pues parecía que le había gustado su nuevo nombre. Nova abrazaría con cariño al bebé, quedándose así por unos cuantos segundos, sin embargo de un momento a otro la Saiyajin iría sintiendo una cálida sensación a su alrededor, y por tan solo un ligero instante, se pudo ver como un aura transparente los cubrió a ambos, a la vez que el cabello del niño pasaba a ser de un color blanco brillante, y de repente toda la zona se estremeció con fuerza, mientras que el rastreador de la chica explotó sin explicación alguna, cosa que la sorprendió, y ésta se daría cuenta del cambio en el cabello de su hijo, pero dicho cambio se desvaneció de forma rápida, viéndose como el cabello de Goku volvía a la normalidad junto con su aura, desapareciendo totalmente, y el lugar volvió a estar en calma nuevamente. La fémina no sabía cómo reaccionar, a lo que lentamente sacaría otro rastreador de repuesto que llevaba en su ropa, y al medir el nivel de poder del infante, para su impresión solo marcaba 2 unidades de poder, dejando a la guerrera mucho más desconcertada que antes, aún así de todos modos Nova no pudo quedarse a pensar en lo que había pasado, pues su nuevo rastreador daría un pitido de alerta, debido a que algunos individuos se estaban acercando apresuradamente a la zona, pues lo que se acababa de provocar hace unos cortos segundos de seguro fue sentido en todo el planeta. Tenemos que salir de aquí, se diría para sí misma Nova, emprendiendo el vuelo sin esperar nada, pues lo que menos quería es que alguien le hiciera daño a Goku si sospechaban que él había sido quien causó dicho temblor. Al mismo tiempo, se podía ver a un ser de piel celeste y cabello blanco moviéndose velozmente por el espacio exterior, siendo este rodeado por un campo de luz que se disipó de repente, pues el individuo en cuestión pudo sentir algo poco peculiar por medio de sus sentidos, aunque aquella sensación solo duró un minuto aproximadamente. Me parece que el origen de ese poder fue en la dirección norte, a varios kilómetros de aquí, aunque es posible que haya sido solo mi imaginación, sin embargo no estaría mal asegurarme, después de todo mientras mi señor siga dormido tengo un sinfín de tiempo libre. Esas palabras fueron dichas por el ser de piel celeste, el cual volvería a emitir aquella aura luminosa, volviendo a desplazarse a una velocidad descomunal, pero en esta ocasión había tomado un rumbo distinto al que llevaba anteriormente. Nova se había resguardado en una cueva que acababa de encontrar, pero gracias a su rastreador sabía que la habían seguido hasta ese lugar, detectando varios niveles de poder en el sitio, sintiéndose prácticamente acorralada, pues si salía de la cueva tendría que responder un montón de preguntas, y si los Saiyajins que estaban aquí eran de poca paciencia, posiblemente las cosas no terminarían bien para ella y Goku. Para terror de la chica, su rastreador detectó que las presencias se estaban acercando cada vez más, pareciendo que no le quedaba más opción que enfrentar la situación, sin embargo de la absoluta nada, su rastreador dejaría de detectar los niveles de poder a su alrededor, confundiendo notablemente a la mujer, pero desde el exterior de la cueva se podía ver que una sombra se acercaba a paso lento, y Nova sosteniendo a Goku en uno de sus brazos, decidió lanzarse a luchar fuera quien fuera su oponente, pero al arrojarse con un puñetazo se vio como su ataque sería detenido fácilmente por aquel individuo de piel celeste. ¿Quién demonios eres tú?, diría Nova con un tono sumamente amenazante. Es un gusto señorita, soy el asistente del dios destructor de este universo. Mi nombre es Whis.
Nova se mostraba notablemente confundida luego de las declaraciones hechas por el hombre de cabello blanco, ahora conocido como Whis, quien desde hace unos segundos había posado su mirada en el pequeño Goku, como si lo estuviera analizando detenidamente, y eso hizo que la fémina Saiyajin se pusiera más a la defensiva, pues nadie le iba a poner un dedo encima a su bebé. No entiendo qué tonterías estás diciendo, ¿qué es esa estupidez de asistente de Dios de la destrucción?, diría Nova con una mirada seria. Era de esperarse que no lo comprendiera, señorita, pues muy pocos en el universo tienen el honor de conocer a mi señor, aún así no tiene nada de qué preocuparse, no tengo ninguna intención de hacerles daño a ninguno de los dos, diría Whis con un semblante tranquilo. Entonces, ¿por qué rayos estás aquí, ya que es fácil darse cuenta de que no eres de este planeta?, comentaría Nova con clara desconfianza. En realidad estaba dirigiéndome hacia otro lugar, pero inesperadamente la presencia de ese niño llamó mi atención, pues se ve claramente que guarda un enorme poder en su interior, diría Whis, el cual no había dejado de mirar al infante. Nova creyó que aquel sujeto había venido aquí para llevarse a su hijo, así que la mencionada con una voz fuerte dijo: «Estás equivocado, este bebé no tiene nada de especial, es solo un Saiyajin de clase baja con 2 simples unidades de poder. Veo que aún te sientes amenazada por mi presencia, sin embargo te vuelvo a repetir que no tienes nada que temer, no voy a llevarme a tu hijo si es lo que estabas pensando», diría Whis. «Eso no contesta mi pregunta de hace rato, ¿qué demonios estás haciendo en este planeta?», diría Nova con peligrosidad en su voz. Ante la terquedad de la mujer, Whis daría un ligero suspiro, para seguido responder: «Ya se lo dije, señorita, vine hasta aquí porque él me llamó, y si me lo permite, quisiera comprobar algo». Whis comenzaría a caminar en dirección de la fémina y su hijo, pero la mencionada pondría un rostro no muy contento ante esa acción, diciéndole prácticamente con la mirada que no diera un paso más. El rastreador no ha podido determinar el poder de pelea de este sujeto, y por su apariencia no parece que sea una persona normal, quizás debería darle una oportunidad, ya que a pesar de todo no siento malas intenciones en este tipo, pero tengo miedo de que esté escondiendo sus verdaderas intenciones. Aquellos fueron los pensamientos de Nova, quien relajándose un poco dijo: «Antes de que des un paso más hacia mí, quiero que me digas qué sucedió con los Saiyajins que estaban por esta zona», diría Nova con aparente calma. «Bueno, digamos que ahora se encuentran tomando una larga y agradable siesta», diría Whis con una leve sonrisa. Esas palabras volvieron a desconcertar a la joven Saiyajin, pero después de pensar un poco en ello, no quiso seguir indagando mucho más en el tema, pues este sujeto sí que era verdaderamente extraño, pero al fin de cuentas le acababa de salvar el pellejo. «Tienes 2 minutos, luego de eso quiero que te vayas», exclamaría Nova, siendo ella misma quien se acercó al peli blanco para que le echara un vistazo al bebé. Whis miraría fijamente al niño, para seguido colocar un dedo de su mano derecha en la barriga del infante, viéndose al instante como el abdomen de Goku comenzaría a brillar fuertemente, a la vez que una marca peculiar se hizo presente en la pancita del azabache, el cual estaría riendo felizmente, mientras que Nova estaba visiblemente sorprendida por lo que veían sus ojos. «Es tal y como lo presentía, este pequeño es mucho más especial de lo que se pueda imaginar», fueron las palabras asombradas de Whis, quien retirando su dedo del abdomen del bebé, hizo que la marca y el resplandeciente brillo desapareciesen. Nova seguía mostrándose sorprendida por lo recientemente ocurrido, pero la voz de Whis llamaría su atención. «Quiero que me digas una cosa, y necesito que seas totalmente sincera conmigo, ¿crees que tu hijo sería feliz creciendo en un lugar como este?», fue la pregunta del peli blanco. El silencio inundó la cueva en su totalidad, pues la Saiyajin conocía perfectamente cómo era el comportamiento de su raza ante los niños con un bajo nivel de poder, y sabía que su hijo tendría una infancia sumamente dura debido a aquello, además que ella no siempre iba a poder estar ahí para protegerlo. Sin duda el planeta Vegeta no iba a ser el mejor lugar para criar a Goku, sin embargo no había nada que se pudiera hacer, o eso pensaba. «La verdad es que el planeta Vegeta me parece un sitio horrible para que Goku crezca, pero no hay otro lugar al que podamos ir, así que tendremos que acostumbrarnos, pase lo que pase yo siempre estaré a su lado», diría Nova con una mirada firme. «Ya veo, y si te dijera que tu planeta no es el único habitado por Saiyajins», diría Whis, viendo como los ojos de la chica se abrían en sorpresa. «¿Pero qué diablos estás diciendo?», diría una Nova totalmente anonadada.
Ante eso Whis se aclararía un poco la garganta, respondiendo. No soy muy bueno dando clases de historia, pero seguramente sabrás que tu raza siempre ha vivido rodeada del conflicto, lo cual incluso llevó a la destrucción de su planeta natal, el planeta Sadala. He escuchado un par de cosas pero creí que eran solo rumores, diría Nova. Debes saber que poco después de que la monarquía de la familia Vegeta se estableció en este nuevo planeta, hubo algunos grupos de Saiyajins que no estuvieron de acuerdo con su forma de operar, y tampoco les agradó mucho eso de invadir planetas de razas inocentes, claro que de igual manera que sus semejantes eran guerreros por naturaleza, pero no estaban dispuestos a convertirse en tiranos espaciales. Lo dicho por Whis volvió a asombrar a la fémina, la cual exclamó con un tanto de duda. ¿Y esos Saiyajins que mencionas tenían una especie de líder o algo así? Whis pondría una mano en su mentón, diciendo con serenidad. Si no mal recuerdo era un hombre llamado Yamoshi, él junto a los Saiyajins que tenían su misma ideología, desertaron de este planeta y se establecieron en un lugar mucho más recóndito del universo, en donde pudieran vivir con tranquilidad. ¿Quieres decir que los Saiyajins que se fueron formaron una nueva civilización en otro planeta? Diría Nova con notable impresión. He estado en ese sitio un par de ocasiones, y puedo decirte que ellos han prosperado de igual forma que los Saiyajins del planeta Vegeta, hasta podría decir que lograron evolucionar un poco más, diría Whis sonrientemente. Supongo que ya entiendo cuáles eran tus intenciones, quieres que Goku y yo nos vayamos a vivir a ese planeta, ¿verdad? Diría Nova, la cual por fin había intuido las motivaciones del peli blanco. Exactamente, en ese planeta los Saiyajins cuidan mucho de los suyos, sin importar su nivel de fuerza, además que existe mucha más vegetación y fauna que en este sitio, sin duda es el mejor lugar para ti y ese niño, hasta podrás tener la calma necesaria para poder entrenarlo adecuadamente cuando haya crecido, diría Whis. Nova no tenía mucho que pensar, esta era una gran oportunidad para comenzar una nueva vida junto a su recién adoptado hijo, pero había una cosa que la incomodaba. ¿Estás seguro de que esos Saiyajins aceptarán a alguien que proviene del planeta de donde desertaron sus antepasados? La verdad es que no deseo causar un conflicto con mi llegada, diría Nova, pues no quería sentirse rechazada. He entablado una buena relación con las líderes actuales, con una pequeña charla estoy seguro de que podrás quedarte en su planeta, eso sí, tendrás que ganarte su confianza desde cero, comentaría Whis. De acuerdo, pero como vamos a llegar a ese planeta, no tenemos ninguna nave espacial, a no ser que robemos una en el depósito, diría Nova. Tú no te preocupes por eso, solo toca mi espalda y agarra bien al bebé, diría Whis, el cual se dio la vuelta mirando hacia el frente. Nova no sabía que tenía en mente el peli blanco, pero haciéndole caso pondría una de sus manos en la espalda de Whis, a la vez que sujetaba fuertemente a su hijo. Bien, es hora de irnos, exclamaría Whis alegremente, viéndose como un báculo aparecía en su mano izquierda, con el cual daría 2 golpes en el piso, haciendo que una luz de colores iluminara tanto al mencionado como a la Saiyajin, quienes salieron volando a una tremenda velocidad, rompiendo el techo de la cueva que se derrumbó por completo. Nova se encontraba increíblemente maravillada, y estaba ansiosa de saber qué le esperaba en aquel planeta, teniendo la certeza de que había tomado la decisión correcta. En un planeta lleno de hermosos paisajes y varias cascadas, podemos apreciar un gigantesco palacio en la cima de lo que parecía ser un enorme risco, y cerca de la entrada se vio aterrizar a cierto hombre de cabello blanco y sus acompañantes. Es mucho más grande que el castillo del rey Vegeta, pensaría Nova, quien se percató de la presencia de 2 guardias resguardando la entrada, pero esta se quedó asombrada al notar que ninguno de los 2 Saiyajins que observaba tenía una cola. Dichos guardias al ver a Whis lo reconocieron de inmediato, y estos sin hacer nada dejaron que el mencionado ingresase en el interior del castillo junto con la chica que caminaba detrás de él, sin embargo aquellos Saiyajins pudieron mirar que la mujer que venía siguiendo al peli blanco poseía una cola de mono balanceándose detrás de su espalda, deduciendo instantáneamente que ella pertenecía a su raza, pero no exactamente a su planeta.
En los pasillos del palacio, vemos como Whis se desplazaba tranquilamente con una sonrisa en su rostro, mientras que Nova miraba el lugar con curiosidad, pues en el planeta Vegeta nunca pudo entrar en el Palacio Real, debido a que era una soldado de bajo rango. He de suponer que ya habrás notado la gran diferencia entre los Saiyajins que tú conoces y los de este planeta, ¿no es así?, comentaría Whis, llamando la atención de la joven. Es verdad, ¿me puedes decir cómo es posible que ellos no tengan una cola como yo?, diría Nova con curiosidad. A eso me refería cuando te dije que los Saiyajins de aquí son mucho más evolucionados que los de tu planeta, tanto que ya no necesitan la transformación en Osaru para volverse más fuertes, explicaría Whis. Las palabras de Whis hicieron que una nueva pregunta viniera a la mente de Nova: ¿qué tan fuerte sería un guerrero promedio de este lugar?, imaginándose que desde ahora tendría que entrenar mucho más duro que antes. Nova saldría de sus pensamientos cuando ella y Whis llegaron a un enorme salón que era adornado por varias estatuas doradas, las cuales representaban a varios grandes guerreros del pasado que influyeron mucho en la historia de aquel planeta, resaltando una en especial, viéndose como Nova se detenía un momento para mirarla, apreciando que dicha estatua estaba dedicada al mismo hombre que había mencionado Whis, el gran Yamoshi. Por otro lado, en el fondo del salón se pudo visualizar a dos hermosas féminas sentadas imponentemente en unos tronos de piedra, y estas al ver quién acababa de entrar en la habitación, se pusieron de pie al instante mostrando su respeto. Es un gusto verlas de nuevo, señorita Misura y señorita Scully, diría Whis amigablemente. Señor Whis, no esperábamos una visita de usted tan pronto, pero es un honor tenerlo aquí nuevamente, diría una de las mujeres, siendo la nombrada como Scully. ¿A qué debemos su visita en esta ocasión, señor Whis? ¿Acaso Bill Samak también se encuentra de visita?, diría esta vez Misura. En esta oportunidad el señor Bills se ha quedado descansando en su planeta, por lo tanto no lo verán por aquí durante un largo tiempo. Sin embargo, mi visita en esta ocasión no es por algo personal, ya que vine para hacerles una petición importante, diría Whis, observándose como detrás de él salían Nova junto con Goku en sus brazos. Tanto Scully como Misura se dieron cuenta rápidamente de que aquella chica y su bebé poseían una cola marrón, lo que hizo que sus semblantes cambiaran radicalmente ante la presencia de los dos, siendo Misura quien hablaría. ¿Qué es lo que quiere pedirnos alguien tan honorable como usted, señor Whis?, diría la Saiyajin, la cual ya tenía una ligera sospecha, al igual que su compañera Scully. Whis sonrió ligeramente, y con una voz serena exclamó: quisiera pedirles muy amablemente, que permitieran que esta mujer y su hijo formen parte de su pueblo desde ahora. Les aseguro que esto resultará en algo muy beneficioso para su planeta en el futuro. Debido a esas declaraciones, Nova sintió como de momento dos miradas penetrantes se posaron en ella y Goku, sintiendo una ligera presión a su alrededor. Muy bien, aceptaremos, pero con una sola condición, diría Misura. Y eso sería, diría Whis con un tono curioso. Una sonrisa se dibujaría en el rostro de Scully, y ésta simplemente dijo: esta chica tendrá que probar su valía ante nosotras, y yo personalmente seré quien se encargue de ello. Espero que estés lista para luchar, forastera. Luego de dejar al pequeño Daiko en una de las incubadoras especiales del castillo, tanto Amura como Bardock fueron llamados por el mismo Rey Vegeta para una inesperada reunión de último momento, pues los rumores sobre el poder de pelea de Daiko habían empezado a circular entre los Saiyajins de clase alta, llegando a oídos del gobernante de cabello flama, teniendo muchas ganas de comprobar aquella información. Ahora podemos observar cómo los tres Saiyajins permanecían sentados en una gran mesa en la sala del trono, viéndose como el rey Vegeta usaría una copa de vino que se encontraba en la misma, a la par que dijo lo siguiente con una sonrisa. Antes que todo, quisiera brindar por el nacimiento de tu primer hijo, viejo amigo. Lamento no haber podido preparar una celebración más apropiada, pero varios de nuestros mejores elementos están fuera en estos momentos, aunque si gustas podríamos preparar algo mejor para después. Te lo agradezco, Vegeta, pero no quiero causarte molestias, con tus felicitaciones es más que suficiente, diría Bardock con serenidad.
Entiendo, al parecer no quieren causar tanto alboroto con esta situación, aunque me sorprende tratándose de un futuro guerrero con tan prodigioso poder de pelea, comentaría Vegeta. Simplemente quisimos tomar las cosas con calma, Su Majestad, diría Amura con una ligera sonrisa. Por lo que veo ya te has enterado del gran nivel de poder que posee nuestro hijo, diría Bardock cruzándose de brazos. Los rumores suelen moverse más rápido que cualquier otra cosa, y alguien como yo no podía quedarse con la intriga, sobre todo cuando mi futura heredera también nació hace poco, diría Vegeta. Y supongo que esta reunión tiene que ver precisamente con ella, ¿no es así?, respondería Bardock. Tan perspicaz como de costumbre, viejo amigo, siempre estando un paso por delante de todos, diría Vegeta sonrientemente, a la vez que bebía su copa de vino de un solo sorbo. No entiendo, ¿qué tenemos que ver nosotros con su hija majestad?, diría Amura visiblemente desconcertada. El mencionado se limpiaría con su antebrazo los rastros de líquido que quedaron en su boca, para seguido levantarse de la mesa y acercarse a una ventana que había en el lugar, mirando el exterior con ambas manos detrás de su espalda. Como sabrán, hace muchos años que no teníamos entre nuestras filas a descendientes tan formidables como estos, tanto que ni siquiera en el pasado llegaron a nacer Saiyajins tan prometedores como nuestros hijos, por lo cual creo que esta es una oportunidad maravillosa para que nuestra raza llegue al siguiente nivel de evolución, para que así, algún día podamos deshacernos de la rata asquerosa de Freezer. Vegeta dijo esas palabras con una mirada seria en su rostro, dejando claramente confundidos a Bardock y Amura. ¿A dónde quieres llegar con esto, Vegeta?, diría el azabache sin entender todavía las intenciones de su amigo. Iré al grano, sé que esto no es algo muy común en nuestra raza, pero quisiera arreglar un acuerdo prematrimonial entre mi hija Vegeta y su hijo Daiko, el cual se llevará a cabo cuando ambos cumplan la mayoría de edad, asegurando con ello el futuro de la raza Saiyajin. Esas fueron las palabras de Vegeta, quien volvió a posar su mirada en la pareja de guerreros. Esas declaraciones asombraron notablemente a Amura y Bardock, pues no se esperaban una propuesta como esa por parte del rey Vegeta. ¿Y qué ganaríamos nosotros con esta futura unión, Su Majestad?, diría Amura con algo de interés en su semblante. Si aceptan, ustedes y su hijo pasarán a formar parte de la familia real, obteniendo con ello muchos grandes privilegios, pues su estatus estará al mismo nivel que el mío, y prácticamente se convertirán en líderes principales de nuestro planeta, exclamaría el Peliflama. Amura y Bardock se miraron entre sí, pues esta era una proposición que no podían rechazar. Debido a eso el Saiyajin Pelipunta se levantaría de su asiento y se acercaría a Vegeta, extendiéndole la mano amistosamente. Ambos aceptamos tu propuesta, y estamos seguros de que esto llevará a nuestra raza a una nueva época de gloria. Muy pronto el desgraciado de Freezer será quien se arrodille ante nosotros, diría Bardock, no mostrando ni la más mínima duda en sus palabras. Ante eso el rey Vegeta dibujó una nueva sonrisa en su rostro, estrechando la mano de su amigo, sellando con ello el trato que acababan de hacer, en donde estaban puestas todas sus esperanzas de derrotar por fin al autoproclamado emperador del universo, para en un futuro ser ellos quienes controlasen absolutamente todo. Scully y Nova se encontraban en un gran campo verde que estaba detrás del gigantesco castillo, pues allí sería en donde se llevaría a cabo el enfrentamiento, apreciándose como a un par de metros de las dos combatientes estaban Misura y Whis, siendo este último quien sostenía al pequeño Goku mientras su madre luchaba. Me gustaría decir que esto será interesante, pero no creo que esa debilucha aguante ni siquiera un golpe de mi hermana, diría Misura confiadamente. En una pelea no solo importa la fuerza, también importa la actitud, y esa chica no parece alguien que se rinda tan fácilmente, diría Whis con una leve sonrisa. Por su bien espero que así sea, porque mi hermana no soporta a los seres de bajo nivel, y si no demuestra de qué está hecha, ese niño se quedará huérfano a partir de ahora, diría Misura con frialdad. El peli blanco tenía sus ojos puestos en Nova, y su semblante de calma no desapareció en lo más mínimo, respondiendo lo siguiente. Veamos qué tan entretenida es una pelea entre dos Saiyajins. Con Nova y Scully, ambas se miraban fijamente sin hacer un solo movimiento, aunque la peli plata se mostraba bastante segura de su victoria.
Muy bien, forastera, dejaré que tú seas quien lance el primer ataque, diría Scully con un tono confiado. Nova sabía que esta Saiyajin la estaba subestimando, pero no se iba a dejar intimidar, así que con una gran convicción, la guerrera se lanzaría al ataque. No permitiré que alguien se atreva a subestimarme, fueron los pensamientos de Nova, quien conectaría un potente golpe en el rostro de Scully, generando con el impacto una pequeña onda expansiva. Para sorpresa de la Saiyajin, su golpe no lograría causarle ningún daño a la peli plata, es más, ni siquiera la había podido mover un poco de su posición. Si ese es tu mejor golpe, déjame decirte que estoy sumamente decepcionada, diría Scully con una mirada de ultratumba, para seguido tomar del rostro a Nova y estamparla con gran brutalidad en el suelo, viéndose como un cráter se creaba debido a la enorme fuerza de la peli plata. Un poco de polvo se acababa de levantar a causa del reciente ataque, y Scully estaba por retirarse de la zona pensando que la pelea había terminado, sin embargo unos ruidos a sus espaldas la detuvieron, y al despejarse la polvareda que cubría el interior del cráter, se pudo ver a una Nova completamente de pie, aunque con algo de sangre cayendo de su frente, pero a pesar de eso, tenía una sonrisa en su rostro. Admito que eso me dolió, pero si esa es tu mejor técnica, déjame decirte que no es lo que yo esperaba, sin duda tienes la fuerza de una pobre niña pequeña, exclamaría Nova, a la par que salía del cráter. Esas palabras ofendieron ligeramente a Scully, haciendo que volviera a mirar a Nova, la cual ya estaba lista para seguir atacando. Gusano insolente, parece que te quieres pasar de lista conmigo, lastimosamente para ti, ya no tengo ninguna intención de dejarte con vida, así que prepárate, diría Scully con una mirada de muerte. Uy, qué miedo, estaría más asustada si dejaras de parlotear tanto y empezaras a pelear en serio de una maldita vez, diría Nova con mucha seguridad. Una vena de molestia apareció en la frente de Scully, quien a una gran velocidad arremetió en contra de Nova, conectándole un fuerte puñetazo que la mandó a estrellarse con un montón de árboles del lugar. Seguidamente la peli plata cargaría una tremenda cantidad de energía en sus manos, comenzando a lanzar varias ráfagas de ki en dirección de los escombros en donde estaba enterrada Nova, causando un montón de explosiones en el campo de batalla, cosa que dejaría una parte de la zona totalmente destruida, y con una cortina de humo rodeando el área. Siendo sincera, esa chica duró más de lo que pensé, sin embargo el resultado siempre fue obvio para mí, diría Misura, creyendo que ahora sí el combate había terminado. Whis aún se mantenía muy tranquilo, sin importar la escena que miraba ante sus ojos, y con aquella sonrisa impasible exclamó: «Esa jovencita tiene muchas agallas, sin duda es impresionante». Esas palabras descolocaron visiblemente a Misura, pero cuando el humo desapareció de todo el campo, se pudo ver cómo Nova salía del interior de los escombros como si nada hubiera pasado. Lastimosamente la Saiyajin tenía todo su cuerpo lleno de graves heridas, y parte de su rostro estaba bañado con algo de sangre, pareciendo que ya no podía luchar, aunque su fuerza de voluntad sorprendió bastante a Scully y Misura. Ese ataque debió haber sido suficiente, pero ella aún quiere seguir luchando, esto tiene que ser una broma. Aquellos fueron los pensamientos de Scully, la cual dijo con suma seriedad: «Dime, forastera, ¿por qué te volviste a poner de pie? ¿Qué es lo que te motiva a seguir peleando? ¿Acaso tiene que ver con ese niño? ¿Acaso estás luchando por él?». Esas palabras hicieron sonreír nuevamente a Nova, quien para incredulidad de la peli plata, negó con su cabeza como respuesta a lo anteriormente dicho, para luego responder con una voz determinada: «En una batalla de vida o muerte, ¿acaso hay algún estúpido que piense en otra cosa que no sea en ganar?». Esas declaraciones impresionaron de gran manera a todos los presentes, especialmente a Scully, y dicha reacción fue aprovechada por Nova, la cual se lanzó hacia su oponente con toda la fuerza que todavía le quedaba, consiguiendo nuevamente conectar un golpe en el rostro de Scully, logrando hacerla retroceder unos cuantos pasos, viéndose como de su mejilla cayeron unas gotas de sangre. Sin embargo la peli plata no se veía afectada, más bien continuaba asombrada por las palabras que había dicho la Saiyajin, quien debido a su condición terminó cayendo de rodillas. Nova creyó que Scully le daría el golpe de gracia, pero nada de eso sucedió, solo vio como la mencionada se dio media vuelta empezando a alejarse, y mientras lo hacía dijo las siguientes palabras con una voz serena:
En las afueras del pueblo en donde vive nuestra gente podrás encontrar una pequeña cabaña, tú y tu hijo pueden quedarse en ese lugar, ya que desde ahora son parte de nosotros, y tanto yo como Misura estaremos esperando grandes cosas de ustedes, les doy mi cordial bienvenida al planeta Eros. Nova estaba realmente sorprendida por esas palabras, pero sabiendo que todo había terminado, se dejó caer de espaldas al suelo, respirando agitadamente mientras ponía una sonrisa de victoria en su rostro, observándose cómo Whis se acercaría hacia ella, a la par que las gobernantes se retiraban tranquilamente del campo de batalla. Felicitaciones, sí que eres una mujer con mucho ímpetu de combate, diría Whis amistosamente. No olvides que soy una Saiyajin, nosotros no conocemos la palabra rendición, respondería Nova. El pequeño Goku comenzaría a estirar sus bracitos en dirección de su madre, queriendo que lo cargara, pero la Saiyajin apenas si podía moverse. Lo siento mi amor, pero mami necesita un descanso, diría Nova con debilidad. Nada de eso, en estos momentos hay una casa que debemos remodelar, diría Whis con una sonrisa, y sacando su báculo empezó a curar las heridas de la fémina, dejándola prácticamente ilesa en solo cuestión de segundos, asombrando totalmente a Nova, quien al reincorporarse se quedaría viendo al peli blanco. A Whis le pareció graciosa la reacción de la Saiyajin, y esta regresó en sí cuando el mencionado le devolvió a su hijo, para después comenzar a caminar en la dirección contraria. ¿Quién diablos eres Whis?, se dijo para sí misma la joven, pero salió rápidamente de sus pensamientos cuando escuchó la voz de este mismo. Dese prisa señorita Nova, aunque no lo parezca soy una persona muy ocupada, diría Whis, el cual continuó con su camino. Nova dejó de pensar en lo que había pasado, y mirando a su hijo con una sonrisa amorosa dijo. Aquí empieza nuestra nueva vida, mi pequeño Goku. En una pequeña cabaña en medio del bosque, se podía observar a una mujer Saiyajin sentada en posición de loto con los ojos cerrados, pareciendo que estaba en medio de un entrenamiento mental, sin embargo esta a su alrededor podía escuchar unos peculiares ruidos, y desde su parte trasera se lograría visualizar cómo alguien se venía acercando. Te atrapé, diría un joven de cabellos alborotados con un tono juguetón, viéndose cómo se abalanzaría hacia la mujer para abrazarla, pero en el último segundo la figura de dicha fémina se desvanecería ante los ojos del chico, quien terminó cayendo en el césped. Buen intento cariño, pero aún debes aprender a ocultar tu presencia, y sobre todo a no ser tan obviamente predecible. Esas palabras provinieron por parte de cierta mujer, quien ahora se encontraba a las espaldas del joven Saiyajin, mirándolo con una ligera sonrisa maternal. Aquella fémina se trataba ni más ni menos que de Nova, la cual había cambiado un poco durante estos largos años, viéndose como su cabello era un tanto más corto que antes, y en su semblante se notaba una enorme madurez, pues ya no era la misma jovencita revoltosa del pasado, ya que se había convertido en una Saiyajin hecha y derecha. Para la próxima intenta ser un poco más impredecible, y también trata de hacer menos ruido cuando te muevas, recuerda que un ataque sorpresa puede ser una buena estrategia si lo haces de una manera correcta, ¿entendido Goku?, diría Nova, mirando cómo su hijo se levantaba del suelo. Lo sé mamá, pero creí que estabas distraída en ese momento, ya que tenías tus ojos cerrados, diría Goku, a la vez que se limpiaba el polvo de su ropa. Nova se acercaría a la Sabache, acariciando una de sus mejillas con cariño. Podría sentir tu presencia si estuvieras a kilómetros de mí, diría Nova sin dejar de sonreír, a lo que en ese instante el pelipunta aprovecharía la oportunidad y rodearía con sus brazos la cintura de su madre. Ahora sí te atrapé, diría Goku animadamente, observando a Nova con una gran sonrisa. La Saiyajin daría una leve carcajada ante la acción de su hijo, respondiéndole con las siguientes palabras. De acuerdo mi pequeño tramposo, tú ganas esta vez, pero para la próxima ocasión no te lo dejaré tan fácil. Aunque puedas detectarme a kilómetros encontraré la manera de atraparte, sabes que jamás me doy por vencido con nada mamá, diría Goku con un tono determinado. Te conozco perfectamente, por algo eres mi hijo, y sé que nunca te vas a rendir, diría Nova, acariciando los cabellos de la Sabache.
Vaya, parece que llegamos a tiempo para unirnos al entrenamiento, diría una voz femenina que llamó la atención de Nova y Goku. Enfrente de ambos Saiyajins estaba una mujer de gran musculatura y cabello largo, la cual miraba a los presentes con un semblante amistoso. ¿Eres tú, Maroka? Pensé que en esta oportunidad entrenarías a tus hermanas por tu propia cuenta, diría Nova con algo de sorpresa. Mis hermanas, al igual que Goku, recién están aprendiendo la técnica de vuelo, así que me pareció más adecuado que les enseñáramos esa habilidad en conjunto, además que así tendré tiempo para platicar con mi mejor amiga, respondería la nombrada como Maroka, viéndose como detrás de ella se estaría asomando una Saiyajin de la misma edad que Goku, pero se notaba que la mencionada era bastante tímida. Ella debe ser Kale, ha cambiado mucho desde la primera vez que la vi, diría Nova, acercándose a donde estaba su amiga. Dicha acción hizo que Kale se volviera a esconder detrás de su hermana, a lo que Maroka puso una mano detrás de su espalda para reconfortarla. Tranquila Kale, Nova y su hijo son personas muy agradables, ya verás que te llevarás muy bien con ellos, diría Maroka con una sonrisa. Kale finalmente dejaría de ocultarse, aunque aún seguía bastante nerviosa, y al darse cuenta de que Goku la estaba observando a lo lejos de forma curiosa, se vio como sus mejillas se tornaron de un tono ligeramente rosa. Tal parece que ella no es muy sociable que digamos, imagino que Caulifla debe ser igual a ella, por cierto, ¿en dónde está?, diría Nova con curiosidad, pues no veía a la otra hermana de Maroka por ningún lado. Te sorprenderá saber que Caulifla es una chica sumamente hiperactiva, y si la estás buscando, allí la tienes, diría Maroka, señalando a dónde estaba Goku. Nova se giraría debido a las palabras de su amiga, viendo como otra jovencita embestía con fuerza a su hijo, tirándolo al suelo mientras quedaba encima de él. Así que tú eres el hijo de la señora Nova, a simple vista te ves como un enclenque cualquiera, espero que al menos sepas pelear, diría Caulifla con una voz animada, viéndose como ésta tenía un cabello igual de alborotado que Goku. Goku se emocionaría al escuchar la palabra pelear, diciendo con un tono igual de animado. A mí también me gustan mucho las peleas, pero hasta ahora mi único oponente real ha sido mi madre, aunque nunca he logrado ganarle. ¿En serio? Pues yo estoy muy cerca de superar a mi hermana mayor, y cuando lo logre me convertiré en la Saiyajin más fuerte de este planeta, respondería Caulifla. Wow, eso quiere decir que eres alguien bastante poderosa, ya quiero enfrentarme a ti, diría un Goku muy entusiasmado. Está bien, pero te aseguro que no durarás más de 3 minutos en combate, diría Caulifla confiadamente. Por otro lado, tanto Nova como Maroka miraban la escena con una gota de sudor, mientras que Kale parecía estar molesta por cómo su hermana congeniaba con ese Saiyajin desconocido. Tiene mucha energía, y es muy directa con las cosas que piensa, diría con asombro Nova. Desde que era una niña siempre ha tenido una actitud muy enérgica, al menos parece que ya encontró a alguien con quien descargar todas sus emociones, diría Maroka, volviendo a dibujar una sonrisa en su rostro. Aunque creo que a Kale le tomará un poco más de tiempo entablar una amistad con Goku, comentaría Nova, apreciando cómo la joven todavía se mostraba con algo de timidez. Maroka pondría una de sus manos en la cabeza de Kale, y mientras la acariciaba exclamó. No te preocupes, puede que Kale sea un poco diferente a otros Saiyajins, sin embargo es una niña con un carácter bastante dulce, y cuando alguien se gana su confianza es muy difícil que se aparte de su lado, diría Maroka, pudiéndose ver cómo Kale volvió a sonrojarse a causa de las palabras de su hermana mayor. Ya veo, ¿qué tal si comenzamos de una vez a enseñarles la técnica de vuelo? De seguro los tres querrán aprender esa habilidad cuanto antes, diría Nova. Me parece bien, de esa forma también podrán conocerse un poco más, diría Maroka, a lo que ésta junto con Nova y su hermana Kale, se acercaron a donde estaban Goku y Caulifla. La joven Azabache había ayudado a Goku a reincorporarse, aunque en ese instante la muchacha sintió una mirada pesada posarse en ella, viendo que se trataba de su hermana Maroka. Así que ya estás cerca de superarme, ¿eh? Entonces ¿quién era la chiquilla que hace apenas 2 días ni siquiera podía seguirme el paso, y quería tomar un descanso del intenso entrenamiento que ella misma pidió? Exclamaría Maroka, la cual veía a Caulifla con un rostro ligeramente penetrante. Yo no sé de qué rayos estás hablando, diría Caulifla con una mirada avergonzada, cruzándose de brazos y mirando hacia otro lado. Hermana, dime quién es él, diría Kale con una voz tímida.
Me llamo Goku, mucho gusto, fue el Pelipunta quien respondió, extendiéndole una mano amistosa a Kale, la cual se asustó un poco por la actitud tan enérgica del Saiyajin, dejándolo visiblemente extrañado. Cálmate Kale, parece un sopenco pero es un buen chico, ya verás que te va a agradar, diría Caulifla con una sonrisa. Kale se pondría a un costado de su hermana, mostrando aún algo de desconfianza hacia Goku, quien solo se rascaba la cabeza en confusión. Muy bien, espero que los tres estén preparados, ya que hoy aprenderán una técnica que les será de mucha ayuda en combate, así que no quiero que se distraigan, ¿entendido? Esas palabras fueron dichas por Nova, la cual miraba severamente a los tres jóvenes que estaban frente a ella, viéndose cómo estos se pusieron ansiosos al instante, pues hasta la misma Kale tenía muchas ganas de volverse más fuerte. Nova y Maroka se miraron con un semblante decidido, pues aquí comenzaba el camino de quienes en un futuro, se convertirían en los guerreros más poderosos del planeta Eros. Las grandes puertas de la sala del trono se abrieron ante los ojos del rey Vegeta, quien vio entrar en el lugar a una mujer con un estilo de cabello muy similar al suyo, la cual venía acompañada de un Saiyajin bastante parecido al Capitán Bardock, tratándose del hijo de este mismo, Daiko. Ambos guerreros hicieron una reverencia en señal de respeto al rey, a la vez que la mujer dijo lo siguiente. Hemos venido tal y como lo pediste padre, ¿cuáles son nuestras órdenes?, diría la chica respetuosamente. Sabes que no es necesario esos formalismos Vegeta, recuerda que un miembro de la familia real no se debe arrodillar ante nadie, diría Vegeta con un poco de seriedad en su mirada. Lo lamento padre, pero creí que era lo correcto, respondería Vegeta, recobrando su postura al igual que Daiko. Como sea, ya hablaremos de esto en otra ocasión, ahora quiero comentarles sobre la razón por la cual los mandé a llamar a ustedes dos, diría Vegeta, levantándose de su trono para acercarse a los dos Saiyajins. De seguro se trata de una nueva misión de conquista, ¿no es así su majestad?, diría Daiko con una sonrisa arrogante. A la larga se podría decir que sí, pero en estos momentos no se trata de ningún trabajo de conquista y aniquilación, diría Vegeta. ¿A qué te refieres padre?, diría Vegeta con el ceño fruncido. Esta vez les encargaré una simple misión de reconocimiento, diría Vegeta con serenidad. De reconocimiento, diría Daiko con una notable decepción, pues esas misiones eran sumamente aburridas, además que solo los guerreros de clase baja eran los únicos que hacían ese tipo de trabajos. Sé que esta clase de misiones no va acorde para alguien de su rango, pero esta orden viene desde el propio ejército del Gran Freezer, quienes nos informaron de la existencia de un planeta lejano en la galaxia del sur, y el mismo Freezer nos ha dado la misión de verificar si ese planeta vale la pena para una futura venta, o no es más que simple basura espacial, diría Vegeta. Un planeta en la galaxia del sur, eso está demasiado lejos, con nuestras naves tardaremos alrededor de 6 meses en llegar, diría Vegeta cruzándose de brazos. Estoy enterado de eso, sin embargo en esta misión no solo irán ustedes dos, comentaría Vegeta. ¿Tendremos asistentes?, diría Vegeta a manera de pregunta. Más bien compañeros, quienes fueron asignados desde el mismo ejército de Freezer, ya que él quiere estar al tanto de todo lo que suceda, además que el viaje hacia ese planeta lo harán en una de sus naves, pues por lo que tengo entendido, las del ejército de Freezer poseen una tecnología mucho más avanzada que la nuestra, por lo cual solo les tomará unos 6 días llegar a la galaxia del sur, diría Vegeta. Para una misión de reconocimiento nosotros dos somos más que suficientes, no necesitamos compañeros, y menos a gente que esté relacionada con Freezer, diría Vegeta con una clara molestia. No quiero ninguna objeción Vegeta, vas a cumplir con las órdenes quieras o no, diría Vegeta con una voz llena de autoridad. La Saiyajin solo apretaría sus puños con enojo, sin embargo la mencionada no dijo ni una sola palabra, dándose la vuelta para salir de la sala del trono, y mientras lo hacía esta se dijo en sus pensamientos. Dices que los miembros de la familia real no deben arrodillarse ante nadie, pero tú has seguido fielmente las órdenes de ese cretino durante años, no eres más que un perro. Con Daiko, con algo de pena haría una reverencia en señal de disculpa, a la vez que decía. Yo cuidaré a Vegeta en todo momento su majestad, no tiene nada de qué preocuparse.
De eso no tengo la menor duda, ahora ve con ella, quizás necesite a alguien con quien hablar, diría Vegeta, recuperando un poco la calma. Daiko solo asentiría, saliendo de la sala para alcanzar a Vegeta, a quien encontraría en los pasillos del castillo. Oye Vegeta, sé que debes estar molesta, pero ¿qué te parece si vamos a tomar algo para que puedas relajarte? Diría Daiko aparentando amabilidad. Vegeta se detendría, y mirando a Daiko con una sonrisa de superioridad dijo. Escúchame bien insecto, ni estando loca aceptaría sentarme a tomar algo contigo, y para que te quede muy claro en tu diminuto cerebro, yo nunca me convertiría en la pareja de una asquerosa sabandija como tú, así que déjate de tantas estupideces románticas, y ve a prepararte para nuestra misión, ya que seguramente los miembros del ejército de Freezer estarán aquí muy pronto. La Saiyajin continuó con su camino, dejando solo a un anonadado Daiko, el cual por dentro estaba sumamente molesto por las palabras de Vegeta, pero sabía que era mejor contenerse por el momento, y mientras intentaba calmarse pensó. Maldita desgraciada, estas humillantes palabras de tu parte no las olvidaré, ya veremos si puedes mantener ese estúpido orgullo cuando te enteres del acuerdo que hicieron nuestros padres, y te guste o no, muy pronto vas a ser mi esposa. Daiko se retiraría del lugar aún con bastante coraje, pero sabiendo que él sería quien tendría la última palabra en el futuro, mientras que con Vegeta, ésta se dirigía a sus aposentos para poder descansar un poco, sin imaginar que este viaje cambiaría su vida para siempre, pues estaba por conocer a una persona muy especial.